Apreciados hermanos, no se olviden que si desean una copia gratuita de la presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, apriete me gusta y suscríbase y comparta estas lecciones con los que ustedes desean compartir. El título para hoy día es Tiempo de perder. ¿Qué título más sugestivo? Tiempo de perder. Miren el versículo de memoria, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué versículo? Tiempo de perder. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de perder. Y en esto de tiempo de perder, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, tenemos muchos problemas. Lo primero que pasó con ellos era alejarse de Dios y empezó el problema de la humanidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos desde ese entonces es la enfermedad. La enfermedad. Casi todos estamos en ese proceso. El pecado ha traído tantos problemas y especialmente al ser humano le ha traído esos problemas de salud. ¿Y qué sucede cuando estamos enfermos? Cuando uno de nuestros familiares está enfermo, cuando alguien que nosotros queremos está bien enfermo. A veces, ¿qué decimos? Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús cuando estuvo en la cruz? Le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como dice Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? A veces viene ese sentir, a veces tenemos ese sentir y eso es real. En la Biblia tenemos muchos ejemplos como Marcos 5, 22 y 23, de algunas cosas interesantes. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está, ¿qué cosa? Agonizando. Miren este otro ejemplo, Juan 4, 46, 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Qué interesante, mis hermanos, cuando nosotros tenemos algo, alguna cosa, alguien que está enfermo, pedimos ¿qué cosa? Ayuda. En este caso, miren qué es lo que ha pasado. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le dijo a Jesús, ven, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú puedes salvar a mi hija y va a vivir. En este otro caso, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y en ambos casos, si nosotros leemos la historia, Dios actuó y estas personas fueron sanadas. ¿Quién puede ayudarnos? Dios, solamente Dios puede ayudarnos. En estos casos sanaron inmediatamente, pero hay algunos casos que dura. Parece que Dios no actúa. Como en el caso de Job, por ejemplo. A Job le vino
un problema, luego otro problema, luego la enfermedad, y esa enfermedad estaba desgastando su vida mucho tiempo. ¿Qué hizo Job? Durante todo ese proceso de enfermedad, de problemas, Job se acercó más ¿a quién? A Dios. Se acercó más a su Creador, se acercó más a Dios. Él no renegó de Dios, él no dijo, en vano he adorado a mi Dios. No, él se acercó a Dios. Y miren cuál fue su experiencia. Job 42, 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo no comprendía por qué. Pero era algo, dice, de acuerdo a él, cosas maravillosas. ¿Qué más? Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué hacen? Te ven. Qué grande Job, qué grande Job. No entendía, no sé por qué. No sé por qué me ocurrió todos estos problemas. No sé por qué mi enfermedad se alargó. No sé por qué parece que Dios no me respondía. No sé por qué. Pero de una cosa estoy segura. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oías te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué hacen? Te ven. Esta enfermedad, estos problemas, finalmente han sido ¿para qué? Para mi bendición. Voy a estar cerca de ¿quién? De Dios, cerca, cada vez más cerca de Dios. Saben que tengo una experiencia muy triste en mi vida y me da pena, pero así es. Tristemente, a veces uno con el dolor, con la enfermedad, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse. ¿Verdad? También pasó en el caso de mi pobre mamá. Cuando mi papá murió, él le dio cáncer y entonces buscaban el remedio, lo llevaron aquí, lo llevaron allá y nada, mi papá no se curaba y se murió y mi mamá se enojó con Dios y ya no iba a la iglesia y esto y aquello. Claro, por un tiempito. Ya después entendió, gracias a Dios, pero a veces el dolor, la enfermedad realmente nos separa, ¿verdad? Perdemos esa conexión que tenemos con Dios. Y hay que tener cuidado, pero hay unos dolores, ¿verdad?, que realmente son tan fuertes que uno no piensa muy bien. Parece que se le nuble el pensamiento. Si nos enfocamos en su caso, Job sufrió mucho. El simple hecho de perder su familia, de ponerlo el enemigo a prueba, viendo si era su amor real hacia Dios. Su ganado perdió, enfermedad, lepra, no sé qué tipo de enfermedad le llegaría. Yo pienso que si ponemos a analizarnos, él es un gran ejemplo. Amén. Qué importante. Dos cosas que estamos viendo importantes. A veces Dios actúa inmediatamente. A veces la enfermedad se alarga, como en el caso de Job. Pero ¿quién está en control? Dios. Finalmente Dios está ayudándonos. Y como Job tenemos que ver hasta el final que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. Pero miren este otro caso, 2 Corintios 12, 7 al 8. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite ¿de quién? De mí. Pablo tenía un problema serio de salud. Y él oró a Jesús, oró a Dios, pidió, quítame ese problema. ¿Y qué pasó con él? No le quitó. No fue aquí,
necesitado. ¿Qué le dijo Dios? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Vas a vivir así? Con esa enfermedad, con ese problema. Vas a vivir así toda la vida. Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Es que es así. Es así. No sabemos por qué, pero Dios a veces actúa inmediatamente. A veces se prolonga la enfermedad, como en el caso de Job, y a veces toda la vida, como en el caso de Saúl. ¿Cuál es el propósito de Dios? No sabemos. Pero al fin, como Pablo dice, ¿qué cosa? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Cristo está en el mando. A mí me gustó mucho esa parte porque hay muchas personas que están sufriendo enfermedades crónicas. Y a veces enfermedades que no tienen cura, o sea, no van a curarse. Pero la lección de ese día decía que Dios te va a ayudar a sobrellevar esa enfermedad, como lo hizo con Pablo. Y lo más importante es que yo creo que si pasamos por algo como eso, podemos ayudar a otros también, consolar a otros, que yo creo que fue el propósito de Pablo. Amén. Y es por eso que dice, miren aquí en 2 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios me consoló, Dios me ayudó en mis problemas, en mis tribulaciones, en mi enfermedad. ¿Para qué? Para que yo pueda ayudar también a ¿quién? A otros que tienen los mismos problemas. Para ese es el propósito, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Dios me ha ayudado para que yo pueda ayudar a otros. Entonces, hay consuelo cuando se pierde, ¿qué cosa? La salud. Hay consuelo cuando se pierde la salud. Otra cosa que se pierde es la confianza. Y eso es serio, serio. Una de las cosas importantes que una persona tiene es la confianza en el papá, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Pero cuando uno pierde la confianza, es serio ese asunto. Y miren lo que pasó en la Biblia con esto, Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hechos 15, 37 y 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Perdió la confianza en Marcos. Eso es serio. Cuando uno pierde confianza, ya no hay una relación. Esa relación se rompe. Especialmente en la familia. Cuando tú pierdes la confianza del esposo y de la esposa, ¿qué sucede? Comienza la separación. Comienza la separación. Si hay adulterio, por ejemplo, eso es serio. ¿Cómo el esposo puede confiar otra vez en la otra persona? ¿Cómo la esposa puede confiar otra vez en la otra persona? ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando estamos en algún negocio y nos mienten,
¿cómo puedo confiar en esta persona otra vez? O como en este caso, cuando están haciendo una buena obra y el otro ya no sigue la obra, no quiere, pierde la confianza. ¿Hay o no hay problemas? Serios problemas. ¿Cómo nosotros podemos guiarnos en esto de la pérdida de confianza? ¿Cómo podemos guiarnos? Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Una de las cosas importantes es el perdón. Es el perdón. Pero para que haya perdón, ¿qué es lo que tiene que haber? Una relación, un arrepentimiento, una confesión clara y sin ocultar nada. He cometido este problema, este ha sido el detalle, todos los detalles, y quiero que me perdones. Quiero que me perdones. Y esa es una de las cosas importantes que Dios nos pide, que os perdonara también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón después de haber perdido la confianza. Pero con arrepentimiento sincero, con ese arrepentimiento de que no lo voy a volver a hacer más. Hermano Armando, y esta es una parte bien importante y bien seria, porque la confianza es la base de las relaciones, en amistad, en matrimonio, con los hijos, todo está basado con el mismo Dios. Nuestra fe está basada en la confianza en que tenemos en quién es Él. Y cuando nos sentimos defraudados o nos sentimos heridos y que nuestra confianza se quebró, se partió, no es fácil como humanos decir, lo restauro nuevamente y mañana no ha pasado nada. Todo eso viene en un proceso que solamente Dios puede sanar, en el cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios y otorgar el perdón, no por la otra persona tanto como por nosotros mismos, para poder tener sanidad en nuestra mente, sanidad en nuestro cuerpo, y la confianza seguirá construyendo poco a poco. Pero la otra parte que me llamó mucho la atención que decía aquí, tiene que ser completa la confesión, porque muchas veces ofendemos a alguien, o alguien nos ofende y todos los días, oh, perdóname, 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 y esa palabra ya pierde significado. Así que el arrepentimiento tiene que ser genuino, causarnos dolor por lo que hemos causado a otra persona, y pedirle al Señor que nos ayude, porque Él es el único que puede volver a restaurar y sanar las heridas. Amén, amén. Entonces, si si hemos perdido la confianza en alguien, miren lo que dice 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, ¿qué cosa? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Él va a tener cuidado de ustedes. Eso es una cosa importantísima. ¿Y qué pasó con Pablo, con su problema con Marcos? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Hubo un cambio. Antes no lo quiero. He perdido la confianza en Él, pero después del perdón, después de la reconciliación, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Hay cambio, hay perdón, hay restitución ¿de qué? De la confianza. Pero, como ya dijimos antes, hay que hacerlo con arrepentimiento sincero. Hermano, y esto me hace pensar que qué dichosos somos nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a reconfortar todo lo que es precisamente estos procesos de dolor, ¿verdad? Porque es muy doloroso tener un ser querido en una situación de enfermedad, o tener nosotros mismos, o un abandono, todo eso. El Espíritu Santo es el consolador. Por eso Jesús dijo, aquí lo dejo
mientras yo vengo. Amén, amén, amén. Entonces, mis hermanos, hay que reconstruir la confianza. Hay que hacer todo lo posible para reconstruir la confianza. Hay otros problemas. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Pero hay problemas. Hay problemas familiares bien serios. Y problemas familiares a veces de abuso. Abuso físico, abuso corporal, abuso psicológico, abuso emocional. Dentro de la familia. Lo que ocurrió en Génesis 37, 18 al 20, por ejemplo, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿De quién está hablando? ¿De quién? José. Fue abusado ¿por quién? Por sus hermanos. A tal punto que quisieron, ¿qué cosa? Matarle. A tal punto que quisieron matarle. Y hay ese problema de abuso en algunos hogares, en algunas familias, hay ese problema. Se toma en cuenta eso que dice: el amor no hace mal ¿a quién? Al prójimo. Me gustó mucho que la lección de esta semana trata ese tipo de cosas, porque sucede que a veces nosotros pensamos que no sucede en nuestra iglesia, pero la realidad del mundo en que vivimos es que esto ha llegado hasta nosotros hoy. Entonces es importante que nosotros sepamos de eso y la lección decía cómo tratarlo, cómo hacer para recuperarse de ese tipo de problemas. Y hablaba una parte de que a veces sentimos de que no necesitamos ayuda, pero la lección decía que sí, muchas veces necesitamos ayuda profesional para salir de este tipo de problemas. Entonces, como nosotros como cristianos tenemos a Dios, pero también necesitamos buscar ayuda si la necesitamos. Y no debemos permitir el abuso. No se debe permitir el abuso bajo ninguna circunstancia. Debemos actuar como en 2 Samuel 13:12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. ¿Por qué? Porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal, ¿qué cosa? Vileza. No hagas violencia, no abuses, no lo hagas, porque esto no corresponde ¿a quién? Al mandato de Dios. No debemos permitir el abuso en ninguna de las circunstancias. Mi hermano, y la lección de ese día decía: la violencia es una agresión de cualquier tipo, verbal, física, emocional, sexual, y mire esta parte, me llamó la atención, o negligencia activa o pasiva cometida por una persona o más personas contra otro miembro de la familia. Entonces, cuando nosotros somos negligentes y no actuamos, estamos siendo ¿qué? Cómplices y culpables. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante esto? Y sabe, le estaba comentando a la hermana Vimie el versículo cuando Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras que para nosotros son tan sencillas, tan suavecitas: fatuo, necio, tonto. Y son palabras que Él nos dice, serán culpables en el día del juicio. ¿Cómo debemos de ser cuidadosos con lo que sale de nuestra boca? Con las que expresamos contra otras personas. Tal vez en un momento que nos exaltamos un poquito, decimos algunas cosas que tal vez no las sentimos, pero después que salen de nuestra boca ya no las podemos recoger otra vez.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque es muy fácil herir a otra persona, o es que nosotros mismos seamos heridos, pero de ahí que tenemos que tener siempre en cuenta de que nosotros seremos juzgados por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Amén, amén. Entonces no debemos permitir el problema del abuso. No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No es el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en qué, en la injusticia, no se goza en el abuso. Ese es el amor. Ese es el amor. Luego dice, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, no a la violencia familiar, no a la violencia familiar. Y seguimos con más problemas. Otro gran problema es la adicción. La adicción. Miren lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es ¿qué cosa? No es sabio. Cuando uno se vuelve adicto a la bebida, al cigarro, a las drogas, ¿qué es lo que está sucediendo con el ser humano? A veces estas cosas nos prometen ¿qué cosa? Libertad. Y miren lo que dice 2 Pedro 2:19. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? Corrupción. ¿Eso no ocurre acaso con la adicción? Una vez que estás en el ciclo de adicción, eres esclavo. Eres esclavo y no, es difícil salir de ese ciclo de adicción. Es difícil. Es difícil. Por eso hay que tener cuidado. Luego dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Cuidado. Cuidado, cuidado. Miren lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién pertenecemos? Es la clave. ¿A quién pertenecemos? Y la lección decía que un pecado no es adicción. Pero si lo vuelves a hacer una y otra y otra y otra vez, se convierte en adicción. Y eso nos puede esclavizar a tal punto que podamos perder nuestra familia, podamos perder nuestros hijos, podamos perder nuestros amigos, todo lo que tenemos. Y nosotros sabemos historias de personas que han perdido todo solamente por estar adictos o a la bebida, o al cigarro, a las drogas, a los juegos, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado, cuidado. Miren lo que nos aconseja Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Pero si te entregas a Cristo, ¿qué cosa? Vas a poner en primer lugar ¿a quién? A Cristo. Has crucificado contigo esas cosas. Romanos 13 y 14. Entonces andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué cosa? De la carne.
Cuidado que estén en esos problemas de adicción. Cuidado que estén haciendo todas estas cosas. Lo importante para nosotros es estar ¿con quién? Con Cristo. Lo importante para nosotros es, si no vestíos del Señor, ¿qué cosa? Jesucristo. Entonces no hay que perder la libertad en cosas de adicción. No hay que perder la libertad. Y una última cosa que es triste es perder la vida, la muerte. Eso es triste. ¿A quién no le hiere la muerte? La muerte es nuestro enemigo. Nosotros como seres humanos hemos sido creados ¿para qué? Para vivir eternamente. Dios ha creado a Adán y Eva para que ellos puedan vivir para toda la vida. Pero Satanás, con el problema del pecado, introdujo este gran problema que es ¿qué cosa? La muerte, nuestro enemigo. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué cosa? Es la muerte. ¿Quién está preparado para la muerte? Nadie. Nadie. Cuando perdemos a un ser querido, esa persona, si ha aceptado a Cristo, si está viviendo en Cristo, está descansando ¿en quién? En Cristo. ¿Quién sufre? El vivo, el ser vivo. Y hay algunas etapas de sufrimiento. Hay un shock. Hay un problema de negación, hay un problema de estrés, hay diversas formas como nosotros reaccionamos a la muerte. Pero, Dios dice que este enemigo finalmente va a ser ¿qué cosa? Vencido. Y miren la promesa de 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosa? Pasaron. El último enemigo que será destruido es ¿qué cosa? La muerte. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todos estos problemas de pérdida serán solucionados. Serán solucionados porque las primeras cosas, ¿qué cosa? Pasaron. Romanos 8, 31 al 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si nosotros sabemos esto, sabemos que todo va a pasar, sabemos que hay esperanza, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguno de estos problemas podrá separarnos de Dios si Dios está con nosotros? No, nada. Por eso dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas, incluyendo la vida eterna, la solución a todos estos problemas? Oh, mis hermanos, Dios es grande y Dios quiere ayudarnos en todo. Ojalá que Dios nos ayude a tener esta confianza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.